Entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a revisar el tema de pruebas no paramétricas, específicamente la prueba U de Mann-Whitney y la prueba Kruskal-Wallis. ¿Cuál es la importancia de las pruebas no paramétricas respecto a lo que habíamos revisado en las clases anteriores? El tipo de variables que podemos utilizar, aunque se pueden usar cuantitativas, es la parte cualitativa, que es una parte muy importante para poder de cosas que no son medibles, ¿no? Religión, no sé, diferentes elementos que pueden no ser medibles. ¿Ok? Entonces, las pruebas paramétricas nos siguen un comportamiento normal. Pueden ustedes utilizar variables cuantitativas de libre distribución. En el caso de la prueba Mann-Whitney, lo que vamos a utilizar son, si es una prueba U de Mann-Whitney, lo que yo voy a estar comparando son dos medianas. Voy a tener una variable cuantitativa, una variable que puede ser Apgar. Aquí tendríamos la duda entre si es una variable cuantitativa o bien se trata de una variable cualitativa ordinal. En este caso yo voy a poder utilizar la prueba Mann-Whitney. Podríamos también tener otro contexto. Si yo quiero evaluar un antes y un después, como en los estudios por ahí, revisé dos estudios, creo que uno es el de Yasmín. Yasmín quiere evaluar un antes y un después. Y son dos mediciones en el antes y después, por ejemplo, del puntaje que alcanzan con antes y después de la estrategia educativa. Ahí la prueba estadística pertinente sería Wilcoxon. Otro ejemplo donde puedan ustedes utilizar la prueba de Wilcoxon. Entonces, acuérdense, son dos grupos relacionados, un antes y un después, pruebas de distribución normal, de libre distribución. ¿En qué caso la utilizaría? César, un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en imagen, ahorita estamos viendo pacientes con COVID-19 que por tomografía tienen hallazgos y quisiéramos evaluar a posterior cómo esos hallazgos, cómo el parénquima pulmonar posterior se comporta, o sea, lo que esperamos es que tengan fibrosis, ¿no? Entonces pudiéramos estar comparando un grupo en un tiempo contra cómo después de la resolución del COVID tienen secuelas por el mismo, en un mismo método de estudio. Podría ser un ejemplo. Aquí sí se tomará en cuenta a lo mejor el puntaje, algún puntaje o la severidad de la fibrosis en un antes y un después. Podría ser una prueba de Wilcoxon. ¿Algún ejemplo, Ale, en tu estudio en donde podrías utilizar la prueba de Kruskal-Wallis? Ya no veo a Ale. Ah, ya. Hola. Hola. Hola, pues podría ser la utilización o la comparación del ejercicio como tal, la depresión postparto con la relación al ejercicio y la relación al apoyo que tiene esta paciente con su pareja. ¿Ok? Podría ser. Otro ejemplo podría ser el que ustedes evalúen distintos grados de severidad de la actividad física, distintos grados de intensidad de la actividad física y que puedan contrastar o índice de masa corporal o porcentaje de grasa corporal. Ahora, si yo quiero hacer 3 mediciones en el tiempo y voy viendo si la glucosa cambia en distintos años de seguimiento, pues yo puedo utilizar la prueba de Friedman. Entonces, estas pruebas, todas estas que acabamos de ver, se utilizan para variables cuantitativas de libre distribución y lo que hacen es comparar las medianas. También se les conoce como pruebas de rango. Entonces, ahorita en los ejemplos vamos a ir viendo por qué son pruebas de rango y cómo se calculan. Entonces, vamos a ir desarrollando este ejemplo que venía en el artículo de la revista del IMSS. En este artículo se tenían dos grupos. En un grupo de pacientes neonatos de la UCIN que recibió nutrición parenteral
y se quería evaluar si existía diferencia o no entre los días de nutrición parenteral de acuerdo al desarrollo o no de colestasis. La hipótesis alterna es que existe diferencia entre los días de duración de la nutrición parenteral de acuerdo a la presencia o no de colestasis. La hipótesis nula es que no existe diferencia entre la duración de la nutrición parenteral. Ahora, ¿por qué llamamos a estas pruebas como de rangos? ¿Qué leyeron acerca del cálculo de estas pruebas? ¿Se acuerdan? ¿Te refieres a que el tamaño de las muestras puede ser pequeños? Ajá. O sea, que se puede utilizar a tamaños de las muestras que son pequeños. Ajá, ok. Pueden ser alternativas, por ejemplo, de la TD Student, principalmente es otra forma para el cálculo. Ok. Como decía, se puede utilizar para variables cualitativas o, por ejemplo, un ejemplo es si yo tengo un paciente, por ejemplo, con artritis y doy analgésicos, marcar los tiempos de resolución en unos grupos pequeños. Por ejemplo, en cuánto tiempo tiene resolución del dolor estos pacientes, ¿no? En ese tipo de, o sea, por eso, así es como se van a manejar. No sé si contestó la pregunta. Ok, esos son los supuestos, en qué caso lo vamos a utilizar. Mario, ¿algo que quieras complementar? Hola, Ivonne. Digo, en relación al rango, Ajá. en este caso, el Porni que ponía el ejemplo con esto, o sea, se refiere, ponía con colestasis, sin colestasis, pero el rango va de acuerdo al orden de creciente o decreciente de acuerdo a los días. O sea, por ejemplo, aquí le puso rango 1 al que tiene 5 y al 2, 6 y así sucesivamente. Digo, Okay. creo que eso, no sé si esa era tu pregunta. Sí, exacto. Entonces, Mariana, déjenme salirme, volver a entrar. Ajá. No sé si digo enfocada a esa, pero creo que algo muy importante o lo más característico de los no paramétricos es que pues no cumplen el supuesto de normalidad y lo que decían, el tamaño de la muestra es pequeño. Ok, bien, exacto. Carla. También, perdón. Bueno, es de los rangos porque efectivamente, como dijo el doctor, se va colocando el orden en el que aparecen los datos cuantitativos y al final se utiliza para, bueno, en la fórmula se utilizan como la sumatoria de los rangos de cada grupo. Exacto, ok. Yasmin, ¿algo más que quieras agregar? Sí, yo quería agregar la parte de que es una alternativa, bueno, lo que dije de la parte del TD Student, pero de muestras dependientes, cuando no siguen una distribución normal. Entonces, hay asimetría, o sea, en la parte de las colas, o cuando se tiene un tamaño, como dije, demasiado reducido para determinar si realmente vienen de poblaciones normales. Ok, perfecto. Entonces, ya me mencionaron en general todos los supuestos, ya me mencionó Mario y Carla porque es una prueba de rango. Vamos a ir desglosando este ejemplo. ¿Alguien recuerda cómo se sacaba la mediana? ¿Cómo sacamos la mediana de la edad? Si quisiéramos evaluar la mediana de la edad entre cada uno de nosotros, ¿qué tendríamos que hacer para sacarla? Ordenarla primero. Ordenarla de menor a mayor o al revés y el punto del medio. Perfecto. Carla, ¿qué más tenemos que hacer? ¿De qué otra manera podríamos evaluar la mediana? ¿No? Ay, perdón, no tenía encendida mi... Ajá, otra vez. Solo recuerdo esa forma de ordenar todos los datos de menor a mayor y encontrar la que está justo en... Pero esa no era la media, ¿no es hacer la suma total y solo dividirlo entre el número de pacientes? Yasmin, lo que tú nos acabas de comentar es el promedio o la media. La mediana, ya nos habían comentado, ordenamos los valores de, si fuera edad, del más chiquito, que seguramente será alguno de los residentes, hasta la persona que tiene más edad. El que se encuentre a la mitad de eso, somos 18, a la mitad de estos valores, ese valor es la mediana. Esa es la diferencia con la media.
¿Por qué es importante recordarlo? Para que entendamos cómo o cuál es el supuesto, cómo se calculan las pruebas no paramétricas. Entonces, bueno, ya dijeron que habitualmente se utilizan cuando los grupos son pequeños. Entonces, en este grupo había solo 11 participantes, neonatos que estaban recibiendo nutrición parenteral. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo a mi total de participantes, en un grupo tengo a 5, en el otro grupo tengo 6. Lo que voy asignando, tengo los días de nutrición parenteral. Entonces, yo voy asignando en cada uno de los grupos la posición que ese valor ocupa. En este caso, el neonato que tuvo menos días de nutrición parenteral tuvo 5 días. El siguiente tuvo 6 días. Así hasta el participante que tuvo 35 días de nutrición parenteral. Entonces, yo le voy asignando un rango a cada participante. ¿Qué lugar dentro del total de la muestra ocupa? De tal forma que al final yo tengo a mis 5 participantes sin colestasis y la suma de estos rangos es 22, mientras que en el grupo con colestasis mi rango es de 44. Por eso es que estas pruebas se denominan de rango. Por supuesto que esto lo podemos hacer a mano ahorita porque son solo 11 participantes, pero ahora imaginen que esto se tratara de 1000 participantes. Podríamos hacerlo a mano. Entonces, lo podemos hacer solo cuando las muestras son pequeñas. Entonces, este es el supuesto de las pruebas no paramétricas, el ordenamiento de los valores de acuerdo al rango, la posición que cada uno de los participantes ocupa dentro del total de la población. Y entonces esto nos recuerda a lo que habíamos hecho nosotros para encontrar la mediana. En este grupo, la mediana, si los ordenamos de menos a más, la mediana es 9. La mediana, este valor, el 9, sería el que quedaría justo a la mitad. Quedaría 5, 7, 9, 12 y 18. El valor que queda en la posición 13 a la mitad es la mediana. Entonces, de esta forma es cómo se calculan los valores de la U para obtener la significancia estadística. Entonces, así, de esta manera, resulta más fácil entender la fórmula. Vean, tenemos un valor que dice U1, después tenemos U2. Aquí se refiere, le van a asignar el valor de 1 al grupo de comparación que tenga menos cantidad de pacientes. Entonces, en el ejemplo anterior, es el grupo de pacientes sin colestasis, que tiene solo 5 participantes. Y después van a ir sustituyendo los valores de la fórmula hasta que obtengan el valor de U. Entonces, lo primero es la suma de rangos que ya habíamos hecho. En el grupo 1 son 22, en el siguiente grupo son 44. 22 y 44. Después se toma en cuenta el tamaño de la población, que es N. Aquí es 5, después se multiplica 5 más 1, entre 2, nos da un valor de U de 7. Y en el siguiente grupo, al sustituir los valores, tenemos un valor de 23. Este valor, el más pequeño, es el que ustedes van a ir a contrastar en las tablas que vienen al final de los libros y decidir si tiene o no significancia estadística. Entonces, este es el valor. Vamos a ver si ahorita este valor que nos sale coincide con lo que nos arroja SPSS. Entonces, en general, esta es la fórmula. Como proviene de las medianas, pues tengo que hacer rangos para poder calcularla. ¿Dudas hasta aquí de la fórmula? Tengo la duda en cómo ordenar rangos en la segunda maniobra. O sea, la primera maniobra lo pusiste del menor al mayor. No está de menor a mayor. Ok. O sea, ¿cómo ordenaron a los pacientes sin colestasis? Ok. De este lado, yo tengo, esto lo hice yo en SPSS, tenemos a los participantes, en este caso tenemos, lo que haces es dividirlos en cada uno de tus grupos y tienes que evaluar el rango que ocupa, pero del total de la población. Es decir, no voy a calcular primero el rango de los que están en el grupo sin colestasis. Del total, si observan, del lado derecho
vienen todos los días de nutrición parenteral. Después viene asignado el grupo. Cuando yo lo ordeno de menor a mayor, entonces aquí tengo que ver que el participante 5 está en el grupo 0, que es sin colestasis. Entonces, ese participante tiene que estar con el número 1. Después me voy, el siguiente que sigue en el rango es el 2, que corresponde al participante que tiene 6 días de nutrición parenteral. Este paciente está en el grupo de colestasis. Entonces, voy ordenando los rangos de menor a mayor del total de la población y al final defino para cada uno de los grupos cuál es el rango. No sé si esta parte quedó clara, Lulu. Sí, y entonces para que hagas la U, consideras el grupo del que tiene colestasis, del que no tiene colestasis, pero el número que te quedó más chico, ¿no? De días. Ese es el que tú vas a ir a contrastar en las tablas para saber cuál es la significancia estadística, si tú lo quisieras hacer a mano. Entonces, se ordenan los rangos, pero considerando el total de la población. Hasta el final es que se suman para cada uno de los grupos. Gracias. De nada. Listo. Ahora, vamos a ir viendo. Acuérdense que siempre que hacemos los ejercicios, puede pasar que omitamos detalles que son importantes. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en algunas de las tareas? Ustedes se saltaron directamente a calcular la prueba U y omitieron esta parte que es muy importante. Acuérdense que el primer supuesto es siempre determinar el tipo de distribución. Entonces, ¿qué tipo de distribución tiene? Porque ya habíamos visto cómo incluso en algunos artículos del New England pueden tener errores en la prueba estadística. Entonces, para que nadie se los cuestione, la primera parte es que ustedes definan que se cumple ese supuesto de distribución libre para su variable. Entonces, vamos a irlo analizando. Mario, ¿me ayudas, por favor, a determinar el tipo de distribución? Sí. Bueno, la media tiene 15. Ajá. Entonces, en teoría, con esta desviación del error, la media tendría que estar entre, pues, más o menos 12 y fracción. Ok. Y 17 y algo, casi 18. Entonces, la mediana queda fuera de ese rango. Ok, listo, entonces, se te acabó tu turno. Ahorita Pau va a decirnos dónde estuvo el error. Bueno, por métodos mentales, yo veo que tiene libre distribución, porque la media y la mediana son muy diferentes, o sea, una está en 15 y otra está en 14, bueno, una 15.09 y la otra está en 14. La simetría y la kurtosis, bueno, pues ahí están en punto 9 y punto 238. Okay. Y las desviaciones estándar, si tenemos dos desviaciones estándar, hacia la derecha o hacia la izquierda, como que no caben dentro de la mediana. Entonces, ahí asumimos que tiene libre distribución. Ok, ¿No más o menos. ¿Lulu? ¿No tendrían que caber en la media las dos desviaciones estándar? Ok. Según yo en la media, no sé qué dije. Dije mediana, perdón, es en la media. Ahorita lo vamos a repasar. Creo que esta parte es importante repasarla. Ok, Yadira, ¿quieres comentar algo más a lo que comentaron ya Pau y Mario? ¿No? Hola, no, doctora, gracias. Ok. Francisco. Pues nada más, o sea, es muy así lo que se comentó ya con Pau, nada más, o sea, la desviación, que es el 9.51, eso es lo que entiendo que es la desviación estándar ahí, ¿no? La desviación error es otra cosa. Ajá. Y la desviación estándar. Si la desviación estándar es de 9.5 y la media es de 15, dos desviaciones abajo queden menos 3 o una cosa así, entonces eso no tiene una distribución normal, eso es libre distribución. Okay. Y ahí tendría que utilizar o sea, pues, prueba de libre distribución, pues, ¿no? Ok, bien, Francisco. Acuérdense, primer supuesto,
entre la media y la moda son iguales. Perdón, media, moda y mediana son iguales. Entonces, la media es de 15.09, la mediana es de 12. Entonces, Mario, entre el intervalo de confianza de la media es donde se debe ubicar la mediana. Creo que esto fue lo que les falló a Mario y a Pau. La mediana de 12 tiene que entrar entre este intervalo de confianza de la media, que es 8 y 21. Se cumple este supuesto. Pero cuando pasamos al siguiente supuesto, como lo dijo Francisco, la media de 15 más menos 2 desviaciones estándar, 15 menos 19, no podemos tener menos 4 días de nutrición parenteral. Entonces, con esto asumimos que tiene libre distribución. Si vemos la simetría, más menos 0.5, también está asimétrica. La kurtosis ahí sí entra dentro de los parámetros establecidos, pero simplemente por este error no podrían poner 15 más menos 9.5, porque entonces pues estarían diciendo que hay neonatos que tienen menos 4 días de nutrición parenteral. Al no ser biológicamente plausible, ya ni siquiera hacemos prueba de Kolmogorov o Shapiro. ¿Cuál prueba correspondería si ustedes quisieran hacer una prueba de normalidad? ¿Shapiro o la de Kolmogorov? Shapiro, ¿no? Shapiro, porque son solo 11 participantes. Entonces, pero en este caso no lo requerimos. ¿Por qué? Biológicamente no sería posible mostrar la variable de esta manera. 15 más menos 9.5. Ahí nos equivocaríamos si nos vamos tal vez solo a utilizar el valor de la prueba de Shapiro. Entonces, hasta aquí, ya, con esto pueden ustedes decir, sin temor a equivocarse, que tiene libre distribución. Entonces, una vez que ya vimos que tiene libre distribución, entonces, lo siguiente es que yo determine cuál es la mediana de días de nutrición parenteral para cada uno de mis grupos. Tengo en un grupo 9 días y en otro grupo 19.5. Mi rango intercuartil, que corresponde al percentil 25 y 75, es 6 y 15 en un grupo y 9 y 27.5 en el otro grupo. De tal forma que ustedes desde aquí ya saben de cuánto es la magnitud de la diferencia. ¿Quién es nuestra pediatra? Nada más, Yasmín. Yasmín, ¿qué opinas de esta diferencia de 10 días en el tiempo de nutrición parenteral? Hace muchísima diferencia. Nosotros, para empezar, vamos escalando hasta llegar a los requerimientos completos que se van a dotar en el cuarto o quinto día del inicio de la alimentación parenteral. Entonces, esos días hacen muchísima diferencia. Ok, entonces, son 10 días de nutrición parenteral. Los pacientes que tuvieron colestasis tienen 10 días más de nutrición parenteral, 10.5 días más. ¿Ustedes logran identificar algún error en la diapositiva? Ahí hay un error. Acuérdense que el rango intercuartil es percentil 25 y 75. Y está el 10, ¿no? En el que dice sin colestasis, el rango coincide el 9 con el valor que tenemos. Sí, o sea, la mediana es igual que el rango. Exacto. Antonia. No, lo que me llama la atención es que se sale del rango. Ajá, ok. Yo no me había dado cuenta del rango. De mi errorzote hasta ahorita. Siempre la mediana tiene que caer dentro del rango intercuartil. Aquí el 19.5 se sale. En el otro grupo, el 9, pues pudiera entrar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Me equivoqué, fue un error de dedote. Entonces, el rango intercuartil es 19.5, bueno, la mediana, y el percentil 25 va del 9 al 27. Si ustedes de pronto en sus resultados observan esto, hay un error. Algo pasó allí, o fue un error de dedo, o hay un error en el cálculo. Siempre la mediana tiene que caber dentro de este rango intercuartil. Entonces aquí son 19.5 días y 9, pero los rangos van de 9 a 27, aquí tendría que ser 9 y 27.5, y en el segundo grupo es de 6 a 15. Y ahora sí, el 9 cabría
dentro de estos dos rangos. Ajá. Entonces, vean, creo que por no fijarme, está ese error. Entonces, bueno, aquí hay, lo que sí es un hecho es que son 10 días más de nutrición parenteral en los pacientes que desarrollaron colestasis. Bueno, ya nos dijo Yasmín que esto puede impactar. ¿Qué esperarían ustedes si clínicamente están viendo esta diferencia de 10 días? ¿Qué nos faltaría para evaluar si esto es significativo o se debe o no al azar? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? ¿Calcular la P? Exacto. Nos vamos en el tiempo y calculamos ahora el valor de P, pero nosotros ya sabemos cuál es esta magnitud. Ya sabemos que el grupo con colestasis, que desarrolló colestasis, tiene 10.5 días más de nutrición parenteral. Entonces, nuestro último punto es calcular nuestra prueba no paramétrica para determinar el valor de la P. Ajá. Algo que deben tener en cuenta siempre es el tamaño de muestra. Tenemos solo 11 participantes. Ahora, esto, al calcular la prueba de Ullmann-Whitney, tenemos estos resultados. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos calculado los rangos? El grupo sin colestasis tenía un rango de 22, el que desarrolló colestasis de 44. Esto coincide y nos ayuda a confirmar que no teníamos error. Después, el valor de Ullmann-Whitney es 7, que era el valor que correspondía a U1. Este valor, si nos vamos a las tablas, corresponde a una significancia estadística de 0.177. ¿Qué opinan ahora de este resultado? ¿Es significativo? No es significativo. Ok, no es significativo. Y aunque clínicamente pueda ser un resultado que sea importante, estadísticamente no lo es. ¿Por qué? ¿Qué tendríamos que considerar que está pasando aquí? Porque es que la prueba lo único... Perdón. Sí, David, sigue. Perdón, no, perdón. ¿David? Sí, perdón, Pau. Yo creo que por ser un número pequeño de pacientes, por eso no es significativo. Tal vez necesitaría ser una muestra mucho más grande para poder ver esa relevancia clínica. Bueno, más bien estadística. Exacto. Entonces, seguramente es tamaño de muestra. Cuando el tamaño de muestra es muy pequeño, acuérdense que se presenta un error tipo 2 o falso negativo por estadística. Entonces, clínicamente sabemos que 10.5 días pueden impactar en el riesgo para desarrollar colestasis, pero estadísticamente no. Entonces, es muy probable que aquí estemos ante un menor poder estadístico por tamaño de muestra. Por eso es tan importante. A veces cuando yo reviso los proyectos de investigación, me ponen, no voy a calcular tamaño de muestra, voy a tomar toda la información que tengo disponible. Si de pronto la información está incompleta y el tamaño de muestra no es suficiente, pues les puede salir esto, que el resultado no sea significativo, aun cuando en verdad sea algo que está impactando. Por el contrario, si deciden que van a ingresar todo, pueden tener bases de datos enormes como las de Ensanud o, por ejemplo, las bases que están publicadas de COVID. Con un tamaño de muestra grande, por el contrario, todo sale significativo, aunque clínicamente pudiera no estar impactando. Entonces, ojo, siempre consideren primero la clínica y después la significancia estadística. Y esto les ayudará a tomar una decisión. Esto porque se los comento. En las tareas se saltaron hasta este paso. Se evitaron este paso, no calcularon las medianas entre los grupos y nada más me calcularon el valor de P. Ahora imaginen que solo tengo el valor de P. Pues los grupos son iguales, pero entonces no tengo manera de asumir una conclusión. Entonces, acuérdense en estos 3 pasos. Primero, el tipo de distribución, después la mediana para cada uno de los grupos y finalmente el valor de P. Lo que hicieron en sus tareas, casi la mayoría, fue esto. Me calcularon para todos los ejemplos que estuvieron adecuados, el valor de P, 0.77. Si me ponen solo esto,
pues yo no sé hacia dónde va la tendencia, ni podríamos llegar a asumir una conclusión como a la que llegamos ahorita, que podría ser tamaño de muestra y menos poder estadístico. Entonces es importante que lo vayan haciendo por pasos. Francisco. Sí, bueno, yo justo ahí fue donde más me atoré en la tarea porque no encontraba cómo sacar las medianas. O sea, le di tantas vueltas a ver descriptivos, frecuencias y ninguno me daba medianas de los dos grupos. Entonces, la verdad es que no sé si lo hice bien, pero tuve que optar por ver en YouTube cómo se podrían comparar los grupos y hay una función como de segregación de datos o separación de datos, no sé qué, que te genera dos grupos y ya solo así no pude hacerlo de otra forma. Fue Ahorita les voy a enseñar otra forma. Ahorita les enseño esta parte. Vean cómo siempre es importante que volvamos al principio, porque estos temas eran temas del M1, donde ya se habían revisado, pero siempre es importante que si tienen alguna duda, pues nos la comenten y quizás sea la misma que comparten la mayoría de ustedes. Yasmín y luego Pau. Es justo eso que hablaba, pero creo que lo vas a explicar. Justo cuando yo busqué, vi que habría que multiplicar por medias. Entonces, pero yo creo que lo vamos a ver ahorita. Ok, ahorita lo revisamos. Yasmín. Pau. Doctora, yo tengo una duda. Yo puse, bueno, o sea, yo me fui directo al cálculo de la prueba de, bueno, primero hice unas tablas para ver la diferencia que existía entre los dos grupos. Ajá. Y después me fui a revisar si esa diferencia era significativa o no significativa. Mi duda es, yo ya no hice la prueba de distribución porque la variable era ordinal. Entonces, esa es la pregunta. Si la variable es ordinal, ¿tengo que hacer ese paso de distribución o aconseja que siempre se haga ese paso de cómo es la distribución de la población? En el sentido de que dije, bueno, es una variable ordinal, muestras no relacionadas, la prueba es Udeman-Whitney. Okay. Pero, o sea, por eso no hice el paso de descriptivos, pero la pregunta es si siempre se debe de hacer ese paso. Cuando la variable sea cuantitativa. ¿Qué pasa? Cuando las variables son cualitativas, ustedes se van directo a calcular frecuencias y porcentajes. Entonces, yo les sugiero que para variables cualitativas, así pueden tener distintos grados de severidad de una enfermedad y dos grupos, ¿no? A lo mejor índice de masa corporal, o más bien estado nutricional, obesidad, sobrepeso e índice de masa corporal normal contrastado con la presencia o no quizá de colestasis. Ajá. En ese caso, yo les sugiero que utilicen mejor una prueba chi-cuadrada, una chi-cuadrada de tendencia lineal. Porque esto que tú dices es muy importante. Es una variable que tiene que estar representada con frecuencias y porcentajes. No podríamos sacar la mediana a un estadio. Si estuvieran trabajando con 3 estadios, pues no voy a presentar la mediana de 1.5 estadio. Ajá. Entonces ahí vale la pena mejor utilizar frecuencias y porcentajes. Y esta prueba déjenla para variables cuantitativas de libre distribución y menciónenlas como mediana. Entonces, bueno, acuérdense que hay que hacerlo por pasos, porque si no, pues estaríamos adivinando nada más a qué representa este valor de P. Y entonces, perdona más ya para saber si entendí. Todas las cuantitativas hacemos todos los pasos de métodos mentales y o sea, de saber si son de libre o no. Exacto. Y las cualitativas es en donde entonces ahí tenemos que ver frecuencias y porcentajes. Por supuesto. Si yo veo en alguna tarea que de pronto me calculan la media o la moda de sexo, por supuesto que el programa se los va a dar porque sexo está codificado como 1 y 2. Ajá. Pero esto de ninguna manera implica que sea la forma correcta de mostrar. Aquí ustedes tienen la variable original que es frecuencia y porcentaje. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo otra duda. Cuando son variables, pruebas cuando no tiene normalidad, cuando es de libre distribución, el segundo paso siempre va a ser calcular la mediana. Exacto. Para cualquier prueba. Exacto. Ahorita vamos a ir viendo en SPSS cómo activamos esa opción. Entonces ahí vamos a calcular los percentiles por grupo. Si fuera de distribución normal, entonces lo que calculas es la media para cada uno de los grupos. Ahora, vamos a este ejemplo. Tenemos niños con algún tipo de cáncer.
tenemos dos grupos. Mi desenlace es, o la variable de agrupación es etapa de vigilancia y quimioterapia. Voy a tener niños que están en cualquiera de estas dos etapas y quiero determinar si existe diferencia entre los leucocitos, neutrófilos y linfocitos de acuerdo a la etapa de tratamiento. Por lo tanto, mi hipótesis nula es que no existen diferencias. La alterna sería que existen diferencias. Ahora, la otra opción es que ustedes se vayan a las pruebas de normalidad, ya sea Shapiro o Kolmogorov, y que ustedes identifiquen el tipo de distribución. Entonces, ¿cuál es el tipo de distribución que tiene la variable hemoglobina? Mariana. Aquí estoy, doctora. La variable hemoglobina, Ajá. pues es de libre distribución, Okay. porque no es significativa. Es este valor el que debes tomar, el que dice SIG. Ajá, por eso es 0.2, entonces al no ser significativa es de libre distribución. Ok. Pau, ¿estás de acuerdo? Sí, porque tendría que ser menor a 0.05. Okay. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Al revés, ¿no? Ni Sí, Nadine está de acuerdo. Nadine, ¿por qué Sí, no estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Yo digo que es distribución normal. Exacto, ¿por qué? Porque no es significativa la P. Okay. Acuérdense que tanto para la prueba de Levin, para determinar si las varianzas son homogéneas o no, como para las pruebas de normalidad, el que ustedes tengan un valor de P que no es significativo, es decir, mayor a 0.05, nos habla de distribución normal y de varianzas homogéneas. Entonces, Mariana, con este valor que es mayor a 0.05, como dice Lulú, y Nadine, es una variable que tiene distribución normal. Por lo tanto, si tú quisieras contrastar la diferencia entre el valor de hemoglobina en niños en quimioterapia versus aquellos que están en vigilancia, ¿qué prueba estadística utilizarías? O sea, es de dos variables, entonces sería la U de Mann-Whitney. Una T de student. Ah, no T porque es normal la prueba, sí. T, es T de student. Bien. Ajá. Entonces, T de student, para las otras variables, que es leucocitos, neutrófilos y linfocitos, sí pueden utilizar una prueba U de Mann-Whitney, pero no para hemoglobina. Ajá. Entonces, estos son los pasos. El primer paso, les voy a enseñar una manera. Hay dos maneras de sacarlo. Ahorita les enseño una y en el ejercicio siguiente lo hacemos de la otra manera. Se van a pruebas no paramétricas y a muestras independientes. Y les arroja este cuadro. Ajá. En campos de prueba, eligen sus variables cuantitativas y en grupos, su variable cualitativa, que en este caso debe tener dos grupos para calcular la prueba U. Y nada más le dan a ejecutar. ¿Okay? ¿Quién me puede explicar los resultados? Carla. ¿Qué significan estos resultados? Bueno, en cuanto a leucocitos, la prueba U de Mann-Whitney tiene una P de 0.028, lo que significa que son diferentes entre los dos grupos. Ok. ¿Qué grupo y lo mismo, bueno, tiene mayor cantidad de leucocitos? Ah, bueno, no sé. Ok. Que no con quimio. Asumimos por clínica que son los pacientes con quimioterapia, pero justo esto me hicieron en la tarea. Entonces vean cómo si ustedes se saltan un paso y especialmente en una base que no conocemos, en algún tema en el cual no somos expertos, pues no tenemos más información. Pues decimos que hay diferencia entre los grupos, pero no sabríamos, como lo dijo Carla, entre qué grupos está la diferencia. Claro que si es su proyecto y ustedes son los expertos, pues ya saben cuál es la tendencia. Ajá. Por lo tanto, vean la importancia de no saltarse el paso de comparar los percentiles y las medianas para cada uno de los grupos. Ahora sí, y era totalmente lógico que los pacientes con quimioterapia tuvieran menor cantidad de leucocitos, neutrófilos y linfocitos. Ajá. Entonces, ahora sí, puedo saber de cuánto es la magnitud de la diferencia.
Entonces, todos los pacientes con quimio, siempre para estas 3 variables tuvieron una menor cantidad. Ajá. Tuvieron menos leucocitos, menos neutrófilos y menos linfocitos. Y para la única variable que no hubo diferencia significativa fue para neutrófilos. Entonces, en neutrófilos tenemos aquí 0.78 contra 2, 2.03. Esta diferencia no es estadísticamente significativa. Entonces, bueno, estos son los pasos generales en SPSS. Ahorita vamos a ir haciendo más ejercicios. Y si yo lo quisiera graficar, si yo quisiera... ¿Por qué dijiste en anterior que no era significativo? Ok. Porque estamos en percentiles. Ajá. En esta parte, nosotros tenemos el valor de P. Para neutrófilos, es 0.11. Entonces, esta diferencia no es significativa, aunque yo estoy observando que aquí va de 0.7 hasta 2.03. Entonces, estas diferencias no son significativas, pueden ser resultado del azar o tamaño de muestra, pero no son significativas. Gracias. Una pregunta, Ivonne. Sí, Nadine. Cuando presentas las medianas, con sus rangos intercuartiles, únicamente de los dos grupos a comparar, no de las, digamos, de los factores, ¿no? Exacto. Solo los grupos. Exacto. Okay. Entonces aquí está la mediana, por ejemplo, de leucocitos. 1.8 para un grupo y para el otro grupo 3.8. Esto sería lo que habría que comparar. Y cuando ustedes van a ir viendo que a veces dentro de su presentación, pues lo que ustedes quisieran contrastar, por ejemplo, Yasmín podría estar contrastando el puntaje antes y después de su maniobra. ¿Cómo lo podría graficar específicamente para resaltar este resultado? Con un gráfico. Se van a cuadro de diálogos antiguos y acuérdense que el gráfico que corresponde es el diagrama de cajas y bigotes cuando las variables tienen libre distribución. Entonces, para todas las pruebas no paramétricas, Kruskal-Wallis, Udemann-Whitney, Wilcoxon, Friedman, yo utilizo diagramas de cajas. Por el contrario, si tengo variables que son de distribución normal o paramétricas, utilizo las barras de error y grafico la media y el intervalo de confianza al 95%. Por supuesto que este gráfico esté incompleto, habría que agregar un cuadro de texto donde ustedes señalen el valor de la mediana y del rango intercuartil y que pongan además el valor de P para saber si estas diferencias son o no son significativas. Entonces tienen que poner siempre el título, tiene que ser tan clara que todo el mundo entienda sin tener que regresarse o a las tablas de resultados o bien al apartado de material y métodos. Tiene que ser completamente claro y explicarse por sí mismo. Entonces aquí nos falta el valor de P, la prueba estadística que se utilizó, asumimos que es la prueba de U, pero no debemos dejar nada a la suposición, tenemos que ser siempre totalmente claros. Entonces, esta sería la manera en que ustedes podrían graficarlo. Ahora, ¿dudas hasta aquí? No, solo creo que necesitamos practicar. Okay. Practicar mucho. Sí, en la práctica van saliendo. Ok. Aquí hay una base grande, creo que ya se las pasé, es la que dice base TD Student. Esa les sirve para hacer muchos ejercicios. Van a ver que hay un montón de variables y casi todas tienen distribución libre. Entonces, les sirve mucho para ir evaluando las pruebas no paramétricas. Doctora, a mí sí me quedó una duda. Sí, claro. Para variables ordinales tipo 1, 2, 3, 4, 5. Sí se puede utilizar esta, ¿verdad? ¿O cuál es? Podrías utilizarla, pero de pronto el que tú pongas la mediana, imaginemos que es tasa de grado de tasa de enfermedad renal crónica o los estadios de Kadoki de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Imagina que de pronto tengamos que poner la mediana de 3 con un rango que va de 2 a 5.
no daría tanta información como el que tú muestres las frecuencias y porcentajes. Entonces, si tu variable es ordinal, lo que yo te sugiero es calcular una prueba TD-Student, y en esta prueba, una prueba TD-Student, una prueba de chi cuadrada de tendencia lineal, donde tú puedas ir mostrando las frecuencias y porcentajes. Porque de lo contrario, clínicamente, podría no dar la información que tú requieres. Okay. Sí, o que me salga 2.5, ¿no? Exacto. Y es como... Por okay. supuesto. Lo mismo pasa con APGAR. Era uno de los ejemplos que está en el PORTNI, el APGAR al nacimiento. Entonces, pues no tenemos un APGAR de 2.2 o no tenemos un APGAR de 3.4. Entonces, esa es la desventaja cuando ustedes utilizan las medianas para representar una variable cuantitativa. Entonces, yo les sugiero que si es una variable ordinal, muestren frecuencias y porcentajes y lo contrasten con una prueba de chi cuadrada. Déjenme ver mi base. Ahora no quiere abrir. Listo. Entonces, tienen que hacerle sentido y lógica clínica a las variables que ustedes están utilizando para contrastar. De lo contrario, pues se acuerdan que en las primeras clases de pronto vimos que para gesta estaba como cuantitativa y me salía 1.3. Entonces, pues no tiene sentido. Es mejor que lo muestren como frecuencias y porcentajes. ¿Ok? Mi base no funciona. Déjenme hacer un último intento. Bueno, les voy platicando mientras tanto el ejemplo que vamos a ir desarrollando. Tenemos la variable presión arterial sistólica y diastólica. Vamos a contrastar solo la sistólica y lo que vamos a hacer es determinar si existen diferencias en la presión arterial sistólica de acuerdo al nivel de ingesta de sodio. ¿Qué esperarían encontrar? Son 3 grupos de ingesta de sodio: ingesta leve, moderada y alta, y la presión sistólica. ¿Ustedes qué esperarían encontrar? Que a mayor consumo de sodio hay un incremento en la tensión arterial. Exacto, eso es lo que esperaríamos, solo que mi base no quiere abrir. Doctora, perdón, otra pregunta mientras. Para calcular la chi cuadrada de de tendencia lineal, ¿también se puede utilizar en 2 grupos? O sea, más bien la pregunta es, ¿se puede utilizar para 2 grupos y 3 grupos? ¿Y también es para muestras relacionadas y no relacionadas? ¿Eso es independiente? No, la prueba de chi cuadrada es para 2 grupos independientes. Tendría tu desenlace. Puede ser desarrollo de enfermedad renal crónica o no. Tu variable, tendrías una variable ordinal que puede ser nivel de actividad física o grado de obesidad. En ese caso, tienes una variable ordinal y una variable dicotómica. Ahí es cuando utilizas la chi cuadrada de tendencia lineal. Ok, gracias. De nada. A ver si ya puedo. ¿Alguno de ustedes tiene en su computadora esta base que dice TD-Student? Yo no la tengo. Si la ponen en el chat, la abro en SPSS. Ok, déjame. Ya funcionó. Creo que debo comprar el original. Listo. Entonces, vamos a ir viendo los pasos. El primer paso, ¿cuál es? Yo soy su control. Hay que hacer la distribución. Okay. Primero, la distribución. Y aquí, acuérdense que la distribución se saca con la variable en general. Entonces, aquí está, presión sistólica. Entonces, aquí no mete ninguna otra variable, es la variable solo en el apartado de dependientes. Y aquí pueden meter todas las variables cuantitativas que ustedes vayan a ocupar. Si le dan clic en estadísticos, aquí Lulu es donde te da la parte de los percentiles. Ok. Entonces, aquí te da los percentiles de la población en general. Y después, en gráficos, su gráfico de normalidad con pruebas.
Dania, de acuerdo a estos resultados, ¿qué tipo de distribución tiene la presión arterial sistólica? Vamos a irnos solo a la prueba de normalidad. Es normal. Ok. Nadine, ¿estás de acuerdo? Es el libro. ¿Normal o libre? Libre. Libre. Ajá. Es libre distribución. Acuérdense que cuando el valor de P es significativo, es de libre distribución. Cuando es mayor de 0.05 es de distribución normal. Entonces tiene libre distribución. ¿Cuál utilizo? ¿La de Kolmogorov o la de Shapiro? La de Shapiro, porque es una muestra grande, de más de 30. ¿Segurísimos? No, doctora, pero yo ahí tengo una duda. No es... A ver, uno por uno. Lulu. ¿Por qué Shapiro? La muestra es de más de 30. Ok. Bien. Entonces tendría que ser Kolmogorov, ¿no? Ok. Sí, por eso mismo es Kolmogorov. Sí. Ok. Hay una mnemotecnia para mí que es muy sencilla. No sé si a ustedes les funcione. Y el nombre grande es más largo, Kolmogorov Smirnov, que Shapiro. Kolmogorov, que tiene el nombre grande, es para muestras grandes. Y Shapiro, nombre chiquito, cortito, para muestras pequeñas. Entonces, aquí tengo grados de libertad 1654, este es el total de participantes. Ocupo, entonces, la prueba de Kolmogorov. Aquí no hay problema, cualquiera de las dos tiene un valor que es estadísticamente significativo y de libre distribución, pero hay ocasiones donde un valor me da de libre distribución y el otro de distribución normal, entonces ahí se pueden confundir. Entonces acuérdense que el nombre grande es para muestras grandes. Entonces, este es el primer paso. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Las medianas. Sacar las medianas. Bien. Ahora saco las medianas por grupo. Me voy otra vez a analizar estadísticos descriptivos y a la misma opción de explorar. Aquí en explorar, ahora meto en lista de factores mi variable de agrupación, que en este caso... Perdóname, ¿sí? ¿Puedes regresarte para volver a ver lo de la mediana? Me perdí. Ok. Otra vez, analizar estadísticos descriptivos y en explorar. Gracias. En explorar, eligen en dependientes su variable cuantitativa. Y en lista de factores, eligen su variable cualitativa o de agrupación, que en este caso es nivel de ingesta de sodio. Se van a estadísticos y aquí eligen, aquí pueden seleccionar solo la opción de percentiles. Y ahora van a tener los percentiles para cada uno de los grupos. Entonces, esta es otra manera. Y aquí, ustedes ahora sí, ya saben cómo se comporta la presión sistólica de acuerdo al nivel de ingesta de sodio. Los pacientes con ingesta baja tienen una presión sistólica de 115.3, los que tienen ingesta moderada, 115, y los pacientes que tienen ingesta alta tienen 115. Pues no hay diferencia en eso. Exacto. Ya desde aquí, ustedes saben que las medianas son muy parecidas. Y aun cuando este tamaño de muestra es tan grande, pues las diferencias son prácticamente nulas entre cada uno de los grupos. Entonces, ya saben qué es lo que sigue. Ya solo hacen su prueba de Kruskal-Wallis para corroborar algo que ustedes ya están viendo. Ustedes esperan que su valor de P sea mayor a 0.05. Ahora, ¿cuál es la otra opción, Francisco? Ahí, en esa solo tenemos percentiles, en esta no tenemos medianas. El percentil 50 es la mediana. Ok. Esta es la mediana. Percentil 25, entonces afuera del paréntesis colocan 115, entre paréntesis el percentil 25, 109, y el percentil 75 es 125. Pues igual,
La otra opción, que era lo que nos explicaba, es que puede ser igual, si es una cualitativa ordinal, hacer la chi cuadrada de tendencia lineal. Exacto, pero no te vas aquí, te vas a frecuencias específicamente. Ok. Ajá. Antonio. Una pregunta, es que aquí veo que abajo dice pruebas de normalidad. O sea, ¿es válido que para diferentes, o sea, digamos, ingestas de sodio sean diferentes las pruebas? O sea, ¿podría suceder eso? Sí, podría suceder. Por eso yo les sugiero siempre que las pruebas de normalidad la calculen para el total de la población. Porque Ajá, no por subgrupos. Por supuesto, si tienen un subgrupo que tiene 10 participantes, el otro 700 y el otro 1000, y a lo mejor el que tienes solo 10 participantes les da libre distribución y los otros grupos distribución normal, como lo representan. Entonces, tienen que hacerlo con la variable en general. Okay. Sin agrupar. Sin agrupar. Exacto. Ahora. Y si en este caso, perdón, saliera diferente en alguno de los grupos, aún así se tendría que seguir utilizando la misma prueba estadística, ya que en la general fue de libre distribución. Exacto, tendrían que utilizar la de libre distribución. Si, por ejemplo, tuvieran dos grupos con libre distribución y uno con distribución normal, quédense con la de libre distribución, pero eso evitan ese problema si ustedes lo calculan general desde el inicio con el grupo, con el total de la población, sin hacer grupos. Okay. Ahora, hay otra manera en que ustedes pueden obtener la mediana por grupos. Ajá. ¿Qué fue lo que encontraste en el video de YouTube? ¿Cuál fue? Creo que fue Francisco. No, se tuvo que salir a quirófano, doctora. Sí, ya estoy. Ok. Ok, bueno, sí. La otra, Francisco, entonces, ¿cómo? Yo también encontré, bueno. Ajá. ¿Cuál fue yo tuve que... otro paso, Francisco? El paso era meterse, me parece que era en el menú de datos. Ajá. Y luego viene por ahí separación por grupos o... Exacto. Segmentar archivo. Segmentar archivo, exacto. Entonces, en segmentar archivo, ustedes eligen que quieren que les haga una comparación de mediana por nivel de ingesta. Ajá. Nivel de ingesta de sodio, lo pasan para acá. Después se van otra vez a analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Aquí calcula nada más la presión sistólica, los percentiles, ajá, y le dan a aceptar. Y vuelven a tener ahora las medianas. Entonces, la mediana para presión, para grupo de ingesta baja, la mediana para moderado y la mediana para alto. Entonces, son dos maneras en que ustedes pueden calcular la mediana para cada uno de los grupos. Quedaron exactamente igual. Exacto, es exactamente lo mismo. Entonces, depende de ustedes cómo se acomoden. Yo en lo personal me acomodo más con la primera opción, pero esta es otra posibilidad, como nos la mostró Francisco. Después nada más acuérdense, en cuanto lo calculen, de quitar la opción, porque si no después ya no los deja continuar calculando las pruebas estadísticas. Entonces aquí le ponen, ya una vez que calcularon su mediana por grupo, analizar todos los casos sin crear grupos. Ajá. Y ahora sí, ¿cuáles son los pasos para calcular mi prueba no paramétrica? Analizar, bueno, vamos a una Udemann-Whitney o ¿cuál vamos a...? Son 3 grupos. Sería una Kruskal-Wallis. Ok, entonces, pruebas no paramétricas, cuadros de diálogos antiguos. Sí. Aquí hay otra opción. Esta opción, si de pronto no se acuerdan cuál es la prueba estadística que corresponde, ya sea U o Kruskal-Wallis, si ustedes seleccionan pruebas no paramétricas y muestras independientes, vean lo que nos sale. Ajá. Aquí nada más le dan a aceptar. Cuando salga este recuadro, meten su variable cuantitativa, presión sistólica. En grupos, meten la cualitativa, nivel de ingesta de sodio, y le dan a aceptar. El programa aquí en automático les calcula la prueba estadística pertinente. Ajá. Entonces. Ese está padre. Y también te ponen el nombre de la que calculó. Por si de pronto no se acordaran cuál es la prueba que corresponde.
Entonces, aquí les están poniendo que la prueba que se utilizó fue Kruskal-Wallis por el número de grupos y que la significancia estadística es de .273. ¿Hay diferencias? Ya habíamos visto. No. Desde la diapositiva anterior que no había diferencia. Ahora, si yo quisiera graficar esto, ¿cómo lo grafico? ¿Cuáles son los pasos? Ir a gráficos. Ay, es que no veo ahí. Gráficos. Luego. Cuadros de diálogos antiguos. Y sería escoger las de barras y bigotes. Ajá. O diagrama de cajas. Ajá, diagrama de cajas. Simple. Y aquí eligen su variable cuantitativa, que es la presión sistólica. En eje de categorías es la variable cualitativa, en este caso nivel de ingesta, y aquí pueden tener una variable dicotómica o pueden tener 3 o más categorías. Entonces, aquí está. ¿Por qué por qué hay tantos números? Aquí hay valores extremos que el programa les está señalando los folios para que ustedes puedan ir y verificarlo y corregirlo. Los outliers, ¿no? Ajá, los outliers. Ajá. Si le dan doble clic, aquí ustedes pueden quitar los datos, bueno, pueden quitar estos números de folio para que se vea más claro. Pueden agregar con esta T cuadro de texto y etiqueta. En estas etiquetas las pueden ir modificando y pueden ir poniendo aquí la mediana para cada uno de los grupos, el valor de P y la prueba que utilizaron. Y de esta manera podrían complementar o mejorar la presentación visual de sus resultados. De igual manera, el color automático es azul, pero aquí ustedes pueden ir cambiando los colores y, bueno, con esto resaltar las diferencias. Solo es dándole clic. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Comentario? No, perfecto, gracias. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos las pruebas de ANOVA teníamos una P general donde me decía que si había diferencias significativas o no, pero no me decía entre qué grupos había diferencia. Para saber entre qué grupos había diferencia, yo hacía una prueba post-hoc. En este caso, en las pruebas no paramétricas, también es posible que ustedes identifiquen entre qué grupos hay diferencia. En este caso no tiene caso que lo hagan, igual que en ANOVA. Si no hay diferencias significativas, no tiene caso que hagan esas comparaciones entre grupos. ¿Por qué? Porque no es significativo. Lo que ustedes quieren saber es entre qué grupos hay diferencia. Entonces, de la base, vamos a regresarnos a nuestra base original. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer un ejemplo para Kruskal-Wallis. Vamos a analizar qué variables tenemos, pero ahora necesitamos que haya diferencias significativas. Entonces, tenemos triglicéridos, hay colesterol, triglicéridos, glucosa, y podemos hacerlo también con colesterol. Y vamos a determinar si hay diferencia de acuerdo al estado nutricional. Entonces, otra vez, primer paso. Estadísticos descriptivos, explorar. Entonces, aquí vamos a seleccionar. Son estas primeras. Y abajo, bueno, glucosa y otra cosa. Ajá. Y ya, abajo vamos... ok. Acuérdense. Nada, primero hay que ver la distribución. Entonces, para sacar la distribución, se saca con las variables en general. ¿Ok? Después, gráficos. Gráficos de normalidad con prueba, y estadísticos, descriptivos. Y bueno, ahí ustedes pueden elegir percentiles o no. Ajá. Entonces, en este último repaso, espero que ya no haya error. Otra vez, pruebas de normalidad. Lulu, distribución normal o libre, ¿y cuál prueba utilizas? Ok, los grados de libertad son 1600, una prueba grande, es como Kolmogorov. Exacto. Y libre distribución. Exacto, las tres tienen libre distribución.
¿Todos van bien hasta ahí? Sale. Sí. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Sacar las medias. Medianas. Medianas, perdón. Ajá, entonces, medianas. Tengo mis 3 variables y ahora sí pongo mi variable de agrupación que va a ser índice de masa corporal. Ajá. Y aquí nada más verifiquen que estén los percentiles. Listo. ¿Qué esperan encontrar? ¿Diferencias o no? Diferencias. Que si hubiera diferencia, ¿no? Diferencias. Esa sería nuestra hipótesis alterna, que hay diferencia. La nula es que no hay diferencia. Entonces, vean cómo se comporta el colesterol. La mediana o percentil 50 para colesterol es 192, 194 y 196. ¿Qué creen que nos va a salir en el resultado de nuestra prueba P? Significativa, ¿no? 2, 3, 4, 6. Sí, parece significativa. Es mínima la diferencia. Entre normal y... Ajá. Ok. Listo. Ajá. Entonces, pareciera que no es esta diferencia clínicamente significativa. Pero, ¿qué pasa cuando vemos glucosa? 88, 94, 88, 90 y 94. ¿Aquí creen que hay diferencias? Sí. ¿Y entre qué grupos? ¿Entre normal y sobrepeso creen que haya diferencia? Entre normal y obesidad. Normal y obesidad. Ok. Ahorita, entonces, si sale significativa, vamos a evaluar entre qué grupos hay diferencia. ¿Y qué pasa con triglicéridos? 115 para aquellos que tienen índice de masa corporal normal, 145 y 157. ¿Qué esperan encontrar? También parece una diferencia. Parecen significativas. Ok, entonces, ahora sí, ya sabemos de cuántos son las medianas, ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a encontrar, entonces nos vamos a Doctora, analizar. perdón, una pregunta ahí que me surgió. ¿Esto que pone de bisagras de Tukey, qué son? Es otra manera de calcularlo con un ajuste. Entonces, lo que ustedes toman es la de arriba. Ajá. Okay. Que dice ponderado. Ok, gracias. Listo. Ahora, nos vamos ya a nuestras pruebas no paramétricas, muestras independientes. Y aquí, bueno, cambiamos los valores o le ponen restablecer. Ajá. Entonces, es índice de masa corporal. Abajo, colesterol, triglicéridos. Ajá. Como ven, aquí vamos a hacer uno por uno o lo seguimos, o sea, grupo completo o lo podemos hacer en individual. Los meten todos, los pueden meter todos y les da el valor para las 3 variables que ustedes metan. Entonces no es necesario que ustedes lo vayan haciendo uno por uno. Pueden meter todas las cuantitativas y pueden ser aquí o cuantitativas o bien ordinales. Pero bueno, acuérdense que siempre cuantitativa tiene una lógica. Ajá. Listo. Ahora sí, aquí tenemos nuestros resultados. ¿Qué significan estos resultados, Yadira? Que para colesterol no hay diferencia significativa, que nos quedamos con la hipótesis nula, de que no, nada. Y en cambio para triglicéridos y colesterol, si hay una diferencia significativa, quiere decir que sí influye, glucosa y triglicéridos, sí influye el índice de peso, índice de masa corporal, si está relacionado a los niveles de triglicéridos y glucosa. Bien, Yadira. Ok. Ahora, si ustedes le dan doble clic a este cuadro, en este cuadro, de este lado, del lado derecho, dice vista de prueba de muestras independientes. Ay, espérenme, es que veo la pantalla distinta. Aquí, en esta opción, ustedes van a poder crear categorías. Pueden decidir aquí, por ejemplo, para glucosa y para triglicéridos, pueden seleccionar qué campos van a estar comparando. Entonces aquí
Ay, no sé por qué se modifica y no lo veo. Espérenme tantito, déjenme cerrarlo. Okay. Aquí ustedes pueden hacer la comparación entre categorías. Ay, espérenme, déjenme. No me da la opción. Mostrar. No me da la opción. Se modifica la pantalla. Bueno, esperen. Hay dos opciones. Una, cuando ustedes le dan doble clic, aquí aparece una opción que dice comparación por parejas. Y ahí les dice entre qué grupos hay diferencias significativas. Ahorita no sé por qué me lo está modificando. Espero que no lo tenga que reiniciar. Si se van ustedes a analizar, otra vez, pruebas no paramétricas, muestras independientes. Aquí, esto les da en automático, pero pueden ustedes ponerle en la opción de objetivo, configuración, y aquí pueden personalizar las pruebas. Y aquí, si ustedes dan esta opción, ANOVA de un factor, les da las comparaciones por parejas. Y esto, con esta opción, que es en configuración, les da los valores de P entre cada uno de los grupos. Entonces, le dan doble clic y aquí ustedes van haciendo las comparaciones por parejas. Ahorita no sé por qué no me da la opción. Hay una opción hasta abajo que dice comparación por parejas. Ahorita se los muestro, ahorita que reinicie el SPSS, y ahí les va dando las comparaciones entre cada uno de los grupos y les dice si las diferencias son significativas o no son significativas, y para cada grupo. Pero no sé por qué ahorita como que me bloqueó esa opción. Aquí está, miren, esto era lo que nos salía. Comparación entre parejas. Ahora sí. Para la variable triglicéridos hay diferencia entre normal y sobrepeso, entre normal y obesidad, pero no hay diferencia entre los pacientes con sobrepeso y obesidad. Aquí el valor ajustado es 0.97. Y vean cómo en la parte de abajo dice que hay una corrección de Bonferroni. ¿Se acuerdan en ANOVA para qué utilizábamos la corrección de Bonferroni? Era para una corrección de postdoc. Para evitar un error tipo 1 de acuerdo al número de grupos. Entonces, esta última, que está la que dice ajustada, tiene ya la corrección de Bonferroni para el número de grupos. Entonces, este es su valor de P ya corregido, 0.097. Vean cómo cuando no se hace la corrección, esta variable parece significativa, ¿no? Es de 0.032, pero cuando se hace el ajuste, pierde significancia. Entonces, aquí lo que ustedes dirían es que utilizaron la prueba Kruskal-Wallis con la corrección de Bonferroni. Y ustedes podrían ahí contrastar, a lo mejor, si ponen las medias de las medianas de cada grupo con corchetes, podrían seleccionar que entre normal y sobrepeso, el valor de P es 0.00, que entre normal y obesidad con otro corchete es de 0.00, y que aquí en sobrepeso y obesidad es de 0.97, de forma tal que sepan los lectores entre qué grupos están las diferencias. Ahora, vamos a verificar qué es lo que pasa ahora con glucosa, entre qué grupos hay diferencias. Acuérdense que es comparación por parejas en esta última parte. Ahora, ¿cuál es la conclusión a partir de glucosa? ¿Entre qué grupos hay diferencia? ¿Entre todos? Entre todos, Todos exacto. los grupos, sí. Entre normal y sobrepeso, entre normal y obesidad, entre sobrepeso y obesidad, las diferencias son estadísticamente
significativas entre cada uno de los grupos. Entonces, acuérdense que está esta opción, Bonferroni, en una corrección para grupos múltiples y para evitar un error tipo 1. Entonces, otra manera que podría ser mucho más sencilla es que ustedes lo grafiquen. Ajá. Y si ustedes lo grafiquen, ahí, si le agregan con el cuadro de texto los corchetes, aquí sí tienen que hacer una por una, aquí no pueden meter todas las variables. Entonces aquí vamos a meter solo índice de masa corporal. Es diferente en un principio a lo que no habíamos visto hace un rato. Sí, ahorita lo movemos. La diferencia es que en este último ejercicio nosotros vimos entre qué grupos había diferencias. En este cuadro solo podemos observar que las medianas son distintas, pero no sabemos entre qué grupos hay diferencia. Podría ser que solo haya diferencia entre el índice de masa corporal normal y los que tienen obesidad. Entonces, es por eso que hacemos el siguiente paso, que es para saber entre qué grupos hay diferencias. ¿Por qué? Cuando nosotros observamos los percentiles, aquí, vean cómo se comportan. Para glucosa, tenemos para el grupo normal 88 de glucosa, para sobrepeso 90 y para obesidad 94. Sí. En general, el valor de P es significativo. Pero el siguiente paso que hicimos fue para saber si entre normal y sobrepeso había diferencia, si entre normal y obesidad había o no diferencia. ¿Por qué? Aquí la diferencia es de 2 miligramos entre normal y sobrepeso. Entonces, si le damos otra vez clic a nuestro último cuadro de resultados, aquí está. Si le dan clic aquí, entonces, en glucosa, justo en glucosa, vean cómo hay diferencias significativas en todos los grupos. Pero ustedes dirían que entre 88 y 90 de glucosa hay impacto clínico. No. No. Estadísticamente hay diferencia, pero no clínicamente. ¿Qué está pasando? Esta muestra es muy grande. Más de 1,600 pacientes. Entonces, por eso es que siempre tienen que considerar la clínica y las diferencias significativas por estadística. ¿Por qué? Pues porque 2 miligramos podría ser que no hagan la diferencia. Y bueno, finalmente su gráfico sería este. Le tendrían que agregar su cuadro de texto para ir agregando las medianas entre cada uno de los grupos. Vean cómo a simple vista parece que las medianas son muy parecidas entre cada uno de los grupos, pero estadísticamente sí son significativos. Pues aquí con un corchete podrían señalar el valor de P entre estas dos categorías, normal y sobrepeso, entre normal y obesidad, y entre sobrepeso y obesidad. Entonces, de esta manera es que ustedes complementan sus resultados. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Comentario? No, perfecto, muchas gracias. Es importante, la siguiente semana ya vamos a pasar a otras pruebas, que son las pruebas de relación o correlación. Entonces, para la siguiente tarea, para la siguiente semana, su tarea va a ser muy poquita. Solo van a leer el artículo de correlación. Ahorita les mando el link. Y van a buscar un artículo que sea de su interés, en el que se hayan utilizado pruebas de correlación. Nada más. Y de preferencia que tenga un gráfico. Un gráfico para correlación. ¿Dudas de la tarea? No. No, perfecto, gracias. ¿Ninguna duda? ¿Nadie? Doctora, perdón, ¿qué había que leer? Correlación, el artículo de correlación. Se llama correlación. No toda correlación implica causalidad y está en la revista de Alergia de México. Ahorita les comparto el link. Gracias. Yo tengo una duda respecto a la tarea.
Vamos a buscar el artículo, que, bueno, en alguno que tenga o exista correlación o analice de correlación. Ajá. Y de ese artículo pondremos la gráfica solamente y vamos a describir si hubo correlación o no. Ajá. ¿Qué le entendieron después de leer el artículo de correlación? Me van a decir, ¿hay correlación o no hay correlación? ¿Es fuerte, es débil, es positivo, negativa? O lo que le hayan entendido. Ajá. Y esto lo vamos a ir analizando aquí junto con los ejercicios. Gracias. Y por favor revisen la tarea, lo que les pasé en el chat, que dice actividad de integración. Son ejercicios parecidos a lo que hicimos hoy. Revísenlo. Si tienen duda, por favor me lo comentan y con eso empezamos la siguiente clase. Entonces, es para ver si ya quedó claro distribución normal, libre distribución, pertinencia de la prueba estadística, y por ahí hasta abajo viene un ejercicio que se parece a lo que hicimos hoy, con la misma base de TED Student. Entonces, traten de ir repasando, ver si hay dudas. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen, y con eso empezamos la siguiente semana. En pertinencia de la prueba. Muchísimas gracias. ¿Qué incluye, Ivonne? En pertinencia de la prueba es, por ejemplo, si yo les pregunto que quiero determinar si existen diferencia entre las medias de presión arterial de acuerdo al nivel de ingesta de sodio de 3 grupos, ¿cuál sería la prueba, Lulu? ANOVA. ANOVA, exacto. Entonces ahí son los primeros ejemplos. Otro ejemplo podría ser, si yo quiero evaluar si existe correlación entre edad y presión arterial sistólica, ¿qué prueba estadística ocupan? En TED Student, si tienen distribución normal. Ok, aquí es justo lo que vamos a ver la siguiente clase. Son 2 variables cuantitativas. Hasta ahorita habíamos analizado una cuantitativa y una cualitativa. Entonces, ese sería un ejemplo de una correlación. Esas son las primeras preguntas. De acuerdo a distintos ejemplos, ¿qué prueba estadística utilizarían? Entonces, ahí si tuvieran alguna duda, con mucho gusto, en la siguiente clase, con eso empezamos y ya después nos seguimos con correlación. Las siguientes clases están seriadas, entonces les sugiero estar presentes en las 2, porque después de correlación nos vamos a los modelos de regresión. Pero si faltan a correlación, después no van a entender la interpretación de los modelos de regresión. Entonces, estas clases son seriadas y ahora sí viene la parte más interesante del curso, lo que les va a servir a ustedes en la práctica clínica. Sí. Gracias, doctora. Con esto terminamos. Bueno, ¿enviamos lo de la actividad o...? Si tienen dudas, me lo pueden compartir y si no, nada más la siguiente clase lo podemos ver aquí. Entonces, como ustedes quieran. Y si quieren, mandármelo directo a mi WhatsApp para ya no hacerles una actividad más en el Classroom. Doctora, ¿y nos puede compartir esta clase, verdad? Claro. Está grabando, gracias. Ahorita se las paso. Listo. Pues, si muchísimas gracias. Y puse un mensajito, hoy es Día del Residente Médico. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Qué bueno que me dicen para felicitarlos. Felicidades, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Buen día, hasta la semana próxima. Gracias. Gracias, Ivonne. Bye. Bye.